Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Samuel Arias y es un gusto que nos acompañe en esta edición más de Diálogo con Ernesto López. Somos Grupo Megavisión, cubriendo todo El Salvador con canales 15, 19 y 21. Hoy vamos a hablar de elecciones. ¿Y por qué de elecciones? Diría alguien, si estamos a año y medio de ellas. Pues en términos electorales, los tiempos son bastante cortos y para que estas elecciones sean transparentes y seguras, pues es necesario comenzar desde temprano haciendo un buen trabajo. Recordemos de que la garantía de los procesos electorales, que en este caso la da el Tribunal Supremo Electoral junto a otras instituciones, es también la garantía para la democracia. Es la seguridad que le da a los votantes, la seguridad que le da a los partidos políticos y a todos los contendientes. Por eso es importante que desde ya hagamos un análisis de lo que en el 2021, no sabemos si va a ser en febrero o en marzo, eso todavía la fecha exacta está por definirse, qué día es que se van a realizar las elecciones para diputados, alcaldes, y hoy hay un agregado más que es más complicado también, que es el Parlamento Centroamericano. Son 3 tipos de elecciones, lo que hace por supuesto diferente esta elección a la presidencial, cuando solamente es presidente y vicepresidente, como lo que ocurrió este año en el 2019. Entonces, la elección es mucho más compleja y hay muchos retos que por supuesto parten desde el presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral y lo que van a llegar a costar estas elecciones, lo que urge comenzar a invertir. Esto es prioritario. Ahora se habla de algunos cambios, reformas electorales, por supuesto, que se están haciendo desde la ciudadanización de las juntas receptoras de votos. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre el voto, las reformas que se necesitan para permitir el voto en el exterior, que nuestros compatriotas en Estados Unidos sí puedan votar en estas elecciones, porque no lo pueden hacer solamente en las presidenciales. Y también para algunas reformas, que es lo más complicado, reformas en materia del sistema de conteo del voto cruzado, ese voto cruzado que tanto dolor de cabeza le ha dado a las autoridades electorales. Entonces tenemos importantes temas que tratar y para eso tenemos esta mañana como invitado al doctor Julio Olivo, quien es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, agradecer la invitación, ¿verdad?, a este programa. Y bueno, aquí dispuesto siempre a hablar de democracia y de consolidación de la democracia, que es el trabajo precisamente del Tribunal Supremo Electoral. Claro, y quiero invitarlos también que en la segunda parte de la entrevista también vamos a hablar sobre el inicio del proyecto Tren del Pacífico. Vamos a tener como invitados al licenciado Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos, y al licenciado Camilo García, quien es consultor del proyecto del Tren del Pacífico por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. No se lo pierda. Gracias por acompañarnos a todos de antemano. Bueno, vamos a comenzar, doctor, hablando sobre lo que es el presupuesto, ¿verdad? Entendemos de que esta semana, más bien dicho, ayer, el ministro de Hacienda se reunió con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que usted no participó en la reunión, sino que la magistrada presidente y otro magistrado, pero entendemos de que obviamente usted conoce perfectamente cuáles son las necesidades, ¿verdad? Y estamos hablando del presupuesto. ¿Ya existe un número, doctor, sobre cuánto podrían costar las elecciones? Bueno, el día de ayer precisamente había una reunión que hemos estado insistiendo en que se realice con el ministro de Hacienda, en el sentido de comenzar a plantearnos el tema de un presupuesto anticipado. Es decir, hoy para poder hacer estas elecciones, que son bastante complejas, estas elecciones se asimilan a las del año 2015, porque según el Parlamento Centroamericano, que tiene 20 escaños para elegir y lleva voto cruzado, Asamblea Legislativa, diputados y diputados de Asamblea Legislativa, que lleva también voto cruzado con 24
84 escaños, perdón, y solo San Salvador tiene 24, y consejos municipales. Por ese tipo de elección se da cada 6 años. Sí, bueno, esta elección, como le digo, se complejiza y todavía se va a complejizar más la de los 2024 porque se uniría a la presidencial. Esa elección se asimilaría a la del 94, que le llamaron la elección del siglo. Pero bien, ante esa complejidad del evento electoral y ante las experiencias que hemos tenido 2015 y 2018 sobre todo, que fueron elecciones con esa complejidad de 3 elecciones en una, porque no se ha separado Parlamento Centroamericano, se necesita un presupuesto anticipado. Y eso lo hemos venido ensayando desde el 2018. Bueno, entiendo, es el mismo ministro de Hacienda que sucedió al ministro Cáceres, que sigue, digamos, en funciones en este nuevo gobierno, y a quien ya tiene experiencia también en estas inyecciones de presupuesto al organismo electoral para poder realizar de manera más eficiente y eficaz los procesos eleccionarios. De hecho, veíamos con urgencia el tema de una especie de crédito presupuestario anticipado que nos pueda inyectar en el presupuesto ordinario, es decir, en el presupuesto 2020, a efecto de poder realizar todas las actividades de nuestro calendario electoral. Entonces el punto en estos momentos es un anticipo. Debe haber un anticipo. Todavía no se ha cuadrado la cantidad Le quiero exacta. decir que el Tribunal Supremo Electoral ya previó eso por las experiencias que hemos tenido en eventos electorales anteriores, en donde los presupuestos, hay que decirlo, han llegado de manera tardía al Tribunal Supremo Electoral. Y esta es una especie de estrategia, digamos, del ministro de Hacienda, así ha sido, por cuidar las arcas del Estado, de darle de manera tardía al Tribunal Supremo Electoral los presupuestos para que el Estado se pueda ahorrar. Es decir, por ejemplo, la fase de consulta ciudadana, que siempre se critica al Tribunal Supremo Electoral, esa fase de consulta ciudadana en donde usted incluso promueve el voto de los jóvenes. Se recuerda el enrolamiento de los jóvenes que van a cumplir su mayoría de edad antes del día de las elecciones, que en este caso sería antes de, podría ser febrero, de finales de febrero de 2021, deben de sacar su documento de identidad para poder ejercer el sufragio. Todas las personas que cumplen años en esa fecha. Entonces, para poder promover una campaña de ese tipo, entra el RNPN con su campaña, pero también el Tribunal Supremo Electoral. Para eso no hay, por ejemplo, inversión, no hay presupuesto para hacer publicidad. Bueno, y entonces critican al tribunal por no hacer la campaña de jóvenes. ¿Cuánto costaron las últimas elecciones del 2015? Bueno, lo que pasa es que las elecciones 2015, que sería el parámetro de comparación, sería la 2018. Generalmente nos ha dado el ministro 25 millones de dólares, 25.5 millones. Pero hay que tomar en cuenta que también ahí hay un presupuesto, $500,000 para la Junta de Vigilancia Electoral. Entonces, redondeando, nos da 25 millones. Nosotros le pedimos 35, 37 millones en el caso de la elección 2018 y el ministro recorta alrededor de 12 millones. Les dio 25. Nos da 25 millones. Es decir, hay que aclararle a la población que el Tribunal Supremo Electoral desde el 2015 ha organizado elecciones con los presupuestos más exiguos, más cortos y más limitados de la historia electoral en El Salvador. ¿Y este presupuesto pudiera ser similar? Con la agravante de que las elecciones son más complejas. Es decir, vean, las elecciones son más complejas porque se agrega voto preferente y voto cruzado y nos dan menores presupuestos a los tribunales electorales anteriores. Ese no deja de ser como una especie de contradicción. Entonces ahora nosotros hemos demostrado que administramos los fondos de manera eficiente y eficaz. De hecho, la última elección, si usted se fija, no hubo segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, le hemos retornado prácticamente al Estado más de $7 millones. Igual en la elección 2018, le retornamos al Estado alrededor de $4 millones, a pesar de que la elección le faltaron recursos para la parte tecnológica, pero nosotros no podemos usar un recurso que ha asignado el Estado para un rubro específico, es decir, no lo podemos destinar a otro rubro porque nos metemos en un delito de mala administración o malversación también de fondos públicos. Pero entiendo de que hay una urgencia. La cifra, yo estaba revisando, unos reportes periodísticos hablan de una urgencia de $8 millones. Lo que pasa es que, bueno, yo di una declaración y acuérdese, como los medios de comunicación, no el suyo, a veces tergiversan las noticias.
hacíamos un cálculo de lo que necesitaríamos para inyectar en tecnología, ¿ya? Porque se habla de que necesitamos tecnología para poder realizar de manera eficiente el proceso de escrutinio, ¿verdad?, en materia de voto preferente y voto cruzado. Es decir, tenemos unas elecciones complejas. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Le voy a explicar esto, cada mesa de votación, al margen de lo que usted quiera hacer, hay que tomar una decisión urgente y la Asamblea Legislativa debe tomarla. Ya le hemos hecho propuestas de reformas en este sentido, ¿verdad? Y por cierto, no propusimos la reforma de la ciudadanización, porque eso lo que viene es a complejizar un sistema electoral ya complejo. Eso no le agrega ni le quita, ¿va?, ninguna solución al proceso electoral en El Salvador. Eso debe estar bien clara a la población. Lo que complejiza el sistema electoral salvadoreño, y yo me he quedado hasta afónico de decirlo desde el año 2015, antes de que la Sala de lo Constitucional emitiera la fatídica sentencia 48, ¿verdad?, 2014, ¿sí?, 48-2014, que impone el voto cruzado en El Salvador, con el voto razonado del presidente Pineda, que advirtió las consecuencias que esto iba a traer para el país. Después de esa sentencia, el sistema electoral salvadoreño ya no es el mismo, ¿sí?, y por lo tanto el calendario electoral ya no es el mismo. Toda la legislación electoral ya no corresponde a los eventos electorales que realizamos. Los presupuestos tampoco corresponden. Pero usted cambia completamente una realidad electoral que no se parece a ningún país del mundo y entonces necesita buscarle soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones? O sea, una de esas es la tecnología. Sí, una de esas es agregar tecnología. Lo que pasa es que la tecnología, solo tecnología por tecnología, tampoco resuelve el problema, porque el sistema ya es complejo. O sea, aunque usted agregue tecnología, no le resuelve el problema, por ejemplo, de la papeleta que tenemos, el tamaño de la papeleta. Y en la medida que se agreguen partidos políticos a la contienda electoral o candidatos no partidarios, va a llegar un momento dado que esa papeleta ya no le va a dar, porque no va a haber imprenta que la pueda imprimir. Ya tuvimos algunas crisis en 2015 y 2018. Ojo en eso. Segundo, el tema de que los seres humanos de carne y hueso que se levantan a las 4 de la mañana, que llegan tristes o llegan alegres, son los que van a contar al final las papeletas y van a llenar las actas, que son prácticamente la piedra, si quiere, angular, es el acta que ellos levantan, donde consignan, si quiere, los votos enteros, los votos preferentes y las marcas de voto cruzado. O sea, esa acta básicamente es la referencia y la seguridad de todo el proceso electoral. Por eso se le entrega a los partidos políticos una copia química, para que si alguien quiere alterar ese resultado, todos tienen una copia, la Fiscalía, los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral, la Junta de Vigilancia Electoral. Entonces esa acta es importante y es la que hay que cuidar sobre todo el proceso electoral. Y esa la levantan seres humanos, que se cansan también, que llegan tristes o alegres. Está sujeto a error. Y que si no les damos también de comer, si no instalamos incluso toda la infraestructura adecuada, no se puede realizar ese proceso electoral. Entonces esos seres humanos, ¿verdad?, como se cansan y hay que capacitarlos, etcétera, etcétera, hay que alimentarlos, se tardan alrededor de 5 horas y media en contar cada escrutinio o en hacer cada escrutinio en el conteo de votos, ¿verdad?, para cada uno de los procesos electorales. En realidad son 3 elecciones en una. Se tardan ese tiempo en Parlamento Centroamericano, 5 horas, se tardan 5 horas y media en contar las papeletas de Asamblea Legislativa y se tardan aproximadamente 1 hora y media en Consejo Municipal. Si usted cuenta esas horas, imagínese si no es irracional pedir que se den resultados la misma noche, al menos en el 2015. ¿Sí? ¿Cómo va a dar resultados la misma noche si usted está contando como 12 horas? Y las mesas terminan el proceso de administración de los votos, del ejercicio del sufragio de la población, a las 5 de la tarde se cierran las mesas de votación o las juntas receptoras de voto. Cuente 12 horas para allá, si sigue haciendo la misma cosa de administrar voto cruzado en Parlamento y voto cruzado en Asamblea Legislativa más Consejo Municipal. Es ahí donde se está pidiendo tecnología, implementar tecnología en la reforma, una reforma para poner tecnología. Lo que estamos planteando es la necesidad de agregar
porque tecnología ya se ha agregado para la transmisión de las actas. Y si usted se fija los resultados, con nuestro propio sistema soberano, no es para el por conteo. La cooperación coreana, no es para el conteo. No es para el conteo, porque el conteo lo realizan los seres humanos, Eso a menos sí, que la Asamblea Legislativa cambie. ¿Cómo le pone usted alas a los dedos de los sujetos que van a estar contando las papeletas? O sea, eso no lo puede hacer. El sistema es complejo, es en esencia complejo. Entonces la Asamblea Legislativa debería tomar una decisión de retornar a un sistema que al menos no fraccione los votos, porque tenemos voto cruzado, que se llama panaches en otros países, que es voto cruzado, que solo lo tienen 4 o 5 países en el mundo, ¿ya? Ese es un invento también de ciertas mentes, si quiere, entre comillas, brillantes en El Salvador, que formaron parte de todo un proyecto, le quiero decir, de complejización de nuestro sistema electoral, para que fuera difícil auditarlo, para transformar el espíritu de los acuerdos de paz y para abrir las puertas a otros actores políticos, ¿ya? Y si usted quiere enterrar o contraatacar frente a opciones de izquierda que venieran en ascenso en toda América Latina. Entonces es todo un proyecto y lo han logrado, digamos, de manera exitosa, hay que decirlo, y en complicidad con tribunales constitucionales, como la Sala de lo Constitucional, que se metió en esa agenda política, hay que decir, en la función política de la Sala de lo Constitucional. Y hoy, claro, tenemos un gran problema y estamos asistiendo prácticamente a un evento de contradicciones al interior de los partidos políticos, se llama canibalismo electoral, que fue advertido también. Es decir, la autodestrucción de los partidos políticos ya la estamos viviendo. Eso fue ya advertido y ha sido teorizado. Yo estoy escribiendo La democracia en riesgo, que estoy a punto de publicar. Es decir, el canibalismo político consiste en que si usted aplica candidaturas individuales y le apuesta al individualismo frente al asociacionismo que representa tener instituciones fuertes como partidos políticos que se han venido sucediendo en El Salvador, si quiere desde la década de los 50 o de inicio de siglo, ¿verdad?, con los partidos políticos. Es decir, la tendencia es a destruir esta institucionalidad porque se supone que ya llegó al límite. Es decir, ya no funciona la partidocracia, hacemos campañas, los medios de comunicación han hecho, digamos, un excelente papel, digamos, desprestigiando a los partidos políticos, desprestigiando a la clase política, porque es parte de todo si quiere, de toda una agenda, ¿verdad? Entonces, le voy a apostar a los individuos, a las candidaturas, al rostro, ¿verdad?, del más bonito, ¿verdad? O si quiere, el más cool, ¿verdad? Le apuesto a ese sujeto. ¿Y eso cree que está destruyendo eso los partidos políticos? No, correcto. Es que eso ya se está dando, ¿verdad? Eso ya se está. Cuando usted le apuesta a una candidatura de un individuo, si yo lo pongo a usted y promuevo una elección acá de este canal de televisión y lo pongo a usted frente a Ernesto López y veo cuál es el más cool de los cooles, ¿verdad? Y resulta que usted se va a pelear con don Ernesto López, va a querer quitarle hasta la entrevista. Bueno, no estoy diciendo que está sucediendo, porque ya me dijo usted que está enfermo. Va a hacer que se recupere más rápido. De ahí Ernesto, hay otro que también va a pelear con ustedes y vamos a elegir cuál es el programa más. Entonces genera usted una competencia y esa competencia en este caso es a muerte. ¿No cree que por destrozar a los individuos? Ha sido culpa también de los mismos partidos políticos. Sí. Algunos han Digo, pues que no es culpa de que los medios hayamos tomado esa iniciativa, sino que las encuestas, pues la opinión de la percepción de las personas sobre los partidos políticos. Correcto, vivimos también un mundo de las percepciones, más que de realidades. Es decir, me explico, eso digamos es un análisis, si quiere, epistemológico del fenómeno. Recuerde que yo vengo de dar clases de filosofía, entonces también hoy está de moda crear percepciones. Entonces la percepción es que los partidos políticos ya no sirven, hemos llegado al final de la historia. Hay que leer a Fukuyama, que después corrigió que no era el final de los tiempos, sino que ya corrigió esa tesis dentro del capitalismo. Es decir, pero en concreto, es decir, todas estas tesis, voto cruzado, voto preferente, ¿verdad?, que no existen, digamos, en la mayoría de países del mundo porque generan desestabilización, ¿verdad? Lo que crea es la autodestrucción de los partidos políticos. Pongo a pelear candidaturas, ¿verdad?, frente a la lucha por la institución, por la asociación, por el colectivo. Entonces los pongo a pelear entre todos, entonces se destruyen a sí mismos. Y entonces triunfa el individualismo frente a la asociación, frente a la institución. Entonces, ¿con quién
es más importante tratar en una sociedad democrática. ¿Quiénes construyen en realidad democracia? ¿Los individuos dentro de una asociación o los individuos considerados individualmente? Yo me quedo con la asociación, con el colectivo, con el sindicato, si quiere, frente al individuo. Y la Constitución de la República plantea un privilegio del interés social frente al interés individual. Incluso la propiedad privada solo tiene sentido en función social. ¿Usted cree que eso no nos hace más democráticos? Los individuos. Sí. No. Lo que ha demostrado en el mundo es precisamente que genera divisionismo. Hay más dificultad para tomar acuerdos. Esto ya lo vivieron otros países del mundo. Si quiere, vea el espejo de Panamá, cuando trató de promover las candidaturas independientes, ¿ya? No podían aprobar el presupuesto. Imagínense una asamblea legislativa con individuos, ¿va? Con sus proyectos personales. Cada uno con sus intereses. Imagínense la mitad de la asamblea legislativa. Bueno, aquí solo tenemos. Tenemos 84 escaños en asamblea legislativa. No, pero eso se puede, la idea es que eso se puede multiplicar, ¿ya? Y ya dos están dando, digamos, de qué hablar en una asamblea legislativa. Primero que tuviera 50, que tuviera 40, ¿ya? Y cada quien con sus proyectos personales. ¿Quién financia esas campañas de cada individuo? ¿Verdad? Hay que ponerse a pensar también en eso. ¿Quién financió o quién financia a estos individuos? Hay más posibilidades de que penetren dineros ilícitos de esa manera, ¿verdad? Que si usted tiene una asociación con una dirección, con una historia, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero, como le digo, el mandato constitucional del interés social. Pero al final, bueno, lo que estamos hablando, esto es filosofía, la autodestrucción de los partidos políticos. Si usted quiere, muchos personajes políticos han contribuido también a eso. No solo aquí, sino que en el mundo entero, ¿sí? Pero la idea es que eso ya está pasando en El Salvador. Y entonces yo no conozco hasta este momento y he visto en el mundo electoral diferentes experiencias, ¿verdad? Formamos parte de la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Precisamente. ¿Verdad? Y que usted no me quiere dar la oportunidad de decir que fuimos reelectos. Precisamente que lo que quería llegar es de que dentro de todas estas señalamientos que usted está dando, pero el sistema electoral salvadoreño tiene sus fortalezas y tiene sus reconocimientos, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de esto que ha sido el Tribunal Supremo Electoral de nuestro país, ha sido ratificado para integrar el Consejo Ejecutivo de la AWEB, que esta es la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Correcto. Entiendo yo que esta es la sede en la India, ¿no? O el evento fue en la India. Fue en la India. Háblenos un poco de esto, porque este tipo de reconocimientos no lo van a dar a un sistema electoral débil o dudoso. Bueno, en realidad no tiene que ver con eso, le digo, es decir, no hemos recibido ningún premio a la democracia, ya por ser mejores o peores. Más bien, en este momento, si quiere, como somos un experimento en el mundo, como otros países, en implementar estas complejidades al sistema electoral, ya sea con la intención de desestabilizar a los países, ojo en eso, o de destruir ciertos proyectos políticos que van en ascenso, ¿verdad? Etcétera, etcétera, hacer el análisis político, el análisis electoral. Más bien el reconocimiento al Tribunal Supremo Electoral es por la labor que ha desempeñado dentro de la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Entonces nosotros planteamos, y con la venia del organismo colegiado, con el nuevo organismo colegiado del tribunal, la conveniencia de reelegirnos, porque ya nos habían electo, ¿verdad? Para un periodo, los periodos duran 2 años, ¿verdad? Antes ocupaba la presidencia de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, donde hay 106 países, se imagina, del mundo. O sea que nosotros podemos conocer y discutimos y tenemos derecho a voto, ¿ya? Discutimos problemas que tiene Sierra Leona, discutimos, por ejemplo, los problemas, imagínense los problemas de registro electoral de la India, con un padrón de 970 millones. ¿Ya? Entonces el objetivo ahí es compartir las experiencias y obviamente aprender de las experiencias de decidir otros. Sobre problemas electorales también y apoyar a diferentes países en el mundo. Por ser parte precisamente de esta directiva, en el lobby que hemos venido realizando y en el protagonismo que El Salvador ha venido realizando en este organismo mundial, logramos conseguir una cooperación tecnológica, si usted se recuerda. Y esa cooperación tecnológica produjo 1.800 escáneres regalados a El Salvador, que se utilizaron, la transmisión de los resultados. que se utilizaron en esta última elección. Son escáneres de última gama,
Nosotros colocamos a El Salvador, al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, no por el sistema electoral más complejo, pero le quiero decir que no nos han dado premio. No, le quiero decir que eso más bien nos debilita ante el mundo, porque no tenemos un parámetro de comparación. Y si usted les dice a los coreanos, por ejemplo, donde estaba la sede del organismo mundial, y hay que decirlo, sigue teniendo la secretaría de este organismo mundial, nosotros votamos porque ahí estuviera la secretaría en Corea y la presidencia la tuviera la India. Ellos más bien plantean por qué hemos complejizado el sistema electoral, porque en estos países lo que hacen es simplificar el sistema electoral, sobre todo cuando hay mucha población y hay 5.000, por ejemplo, electores en una junta receptora de votos. Me explico, 5.000 electores, 2.500 electores en los países de Asia. Cuando aquí tenemos 500. Aquí tenemos, lo subimos a 600. 600. La idea sería subir un poco más si se está planteando esta ola de ciudadanización. Entonces lo que le quiero plantear es que la lógica de los países del mundo, es decir, del 95%, 97% de países, si quiere, del mundo electoral, no tienen voto cruzado, ¿ya? A lo sumo han llegado a voto preferente, que sería lo que la población le llama voto por rostro, y que a veces lo confunden con voto cruzado. El voto cruzado es una excepcionalidad en el mundo, porque complejiza los sistemas electorales y le trae problemas también a la población, eso hay que decirlo. Y es un mínimo porcentaje de la población que vota cruzado. Fraccionar el voto. Y fracciona el voto. ¿Y cuántas fracciones de voto hace? Solo tenemos en la última elección el 6.7%. Ha llegado a 6.87%, para darle mérito a aquellos que lo promueven, frente al 90 y tanto % que no vota de manera cruzada. Entonces nosotros administramos una complejidad del sistema electoral e invertimos millones de dólares solo para darle gusto a este sector. Imagina qué democráticos somos. O somos muy tontos o somos muy democráticos. Una de las dos cosas. Entonces el gran tema es que complejizamos todo nuestro sistema electoral para darle gusto. Y ahora en Parlamento Centroamericano, ¿sabe cuál es el porcentaje de la persona que votó cruzado? ¿Ya? Se va a divertir usted, y para invertir millones en eso y complejizar todo el sistema. ¿De cuánto fue? El 2.7% de la población votó cruzado en Parlamento Centroamericano. Y eso ocasionó que se tardaran más de 5 horas y en la debacle que tuvimos en el 2015. Porque 2 procesos electorales con voto cruzado son insostenibles. Antes se separaba Parlamento de las otras 2 elecciones. Entonces el punto es evitar esa debacle. El punto es que usted menciona, que le del estoy 2015. planteando que las experiencias en el mundo son que los sistemas electorales hay que simplificarlos, amén de que hay que afirmar los derechos de la ciudadanía, pero también no llevarlos al tope, ¿ya? O sea, o deben de ser de manera evolutiva, ¿va? Y usted no lo puede hacer de golpe, porque acuérdese que los cambios de golpe ya no están de alguna manera aceptados, pues así es de que hay que simplificarlo. La población sigue teniendo problemas con el sistema de voto cruzado y por eso vota el 93% de los salvadoreños, no vota de esa manera, cruzada, porque no lo entiende. Ya, de hecho, las Naciones Unidas vienen a cooperar y no lo entienden, los europeos no lo entienden, los asiáticos, ¿ya? Y hablando de cooperación, ¿las Naciones Unidas también han pedido ustedes cooperación de las Naciones Unidas? Sí, ya hay una misión, la NAN, que visitó el país y hemos tenido una reunión con ellos, decirles de que la presidencia anterior pidió precisamente la misión primera, que dio los resultados de una cooperación de cerca de $2 millones y creamos el aula virtual, que eso nos ha permitido llegar a un mayor número de ciudadanos que puedan capacitarse. De hecho, capacitamos no solo a los organismos electorales temporales, a los integrantes de estos, sino que además capacitamos a diferentes sectores de la población, porque pueden ingresar de manera libre a ciertos espacios. Además, hemos inaugurado también las aulas en físico. Ya tenemos nuestra sede central y estamos pensando, ojalá el organismo colegiado nuevo, ¿verdad?, avale estas ideas de crear otra sede a nivel oriental, a nivel occidental y en la zona paracentral. Así tenemos diferentes sitios donde capacitar tanto a los facilitadores como a los miembros o integrantes de las juntas receptoras de votos de la JED y de la JEN a nivel nacional, ¿no? Muy bien, tengo que hacer la primera pausa comercial, pero cuando regresemos obviamente queremos que ya entremos a discutir los temas de las reformas electorales. Hay muchas reformas electorales sobre la mesa, comenzando por la ciudadanización de las juntas receptoras de votos.
que entiendo eso podría ser aprobado el día de hoy. Vamos a hablar sobre eso y qué significa exactamente el conteo electrónico del voto cruzado, el voto en el exterior. E incluso por ahí, mire, hasta están proponiendo que deberíamos de tener diputados que representen a la diáspora. ¿Será posible? Eso al regresar. Diálogo con Ernesto López. Estamos conversando con el doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, aclaremos entonces, este adelanto que necesitan, que lo necesitan ya para octubre, ¿en qué se va a invertir? ¿De cuánto es para empezar? Bueno, estamos manejando esa figura de los créditos presupuestarios anticipados debido a la tardanza de los presupuestos que ha tenido, digamos, el ministro de Hacienda. Entonces, estamos pidiendo ese presupuesto, ese crédito presupuestario anticipado, porque sin ello no vamos a poder invertir. Estamos en el proyecto de tener un Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, donde se transmiten y se divulgan los resultados, lo que le gusta a la población, la misma noche de las elecciones. Para ello necesitamos construir nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, que vale más de $300,000. Necesitamos instalarlo para comenzar a hacer las pruebas, ¿ya? Y no hacerlo 3 meses antes de la elección, y no comenzar a hacer licitaciones, ¿verdad? Que hoy estamos prefiriendo la bolsa de productos. Y la bolsa de productos, Volpros, si bien allí puede usted tener un ahorro, ¿verdad?, se tarda un poco más que las licitaciones normales o las compras directas. Así es de que necesitamos en la parte tecnológica inyectar esa inversión, contratar técnicos, también informáticos, que diseñen el software que se va a utilizar para estas elecciones tan complejas. Instalar el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados. Necesitamos ya, urgimos a la presidenta para que se reúna con el presidente de Cisco y ojalá nos cobren, digamos, menos, ¿verdad?, o no nos cobren por utilizar las instalaciones de la Feria Internacional, porque ese es prácticamente nuestro centro de mando que se instala en la feria. Si no nos da el pabellón 5, por ejemplo, eso no lo podemos hacer en un hotel, porque lo queremos instalar, si quiere, 9 meses o 12 meses antes, para poder tener resultados electorales a misma noche. Necesitamos presupuesto para las consultas ciudadanas, esa promoción del enrolamiento de los jóvenes, esas consultas ciudadanas del cambio de domicilio, que es un año antes de la elección, promover también el padrón electoral, etcétera, etcétera. Necesitamos también para capacitar, necesitamos montar nuestra escuela de capacitación y formación electoral. En fin, necesitamos para una serie de rubros, para publicidad necesitamos también, y para promover esas campañas. Sí, el día de ayer se estaba pidiendo alrededor de... El electoral pide más recursos para integrar las mesas. Así es decir, si no nos dan el presupuesto anticipado, no podemos desarrollar nuestro calendario electoral con todas sus fases, ¿ya? Así de simple. Y no vamos a poder dar los resultados electorales que la población espera. Eso será responsabilidad del Ministerio de Hacienda y del actual gobierno. ¿El crédito es por 7 o por 8 millones de dólares? Yo había planteado 8 millones, son 7 millones de dólares para instalar CNPRE, para consulta ciudadana, para el registro electoral. En octubre. Lo necesitaríamos a la ya, porque el calendario electoral ya comenzó a correr. Muy bien. ¿Vamos a saber en los próximos días la fecha de las elecciones? Pues eso estamos el día viernes, o sea, definimos la fecha definitiva de las elecciones. Habían 3 fechas probables entre el mes de febrero y mes de marzo. En lo particular, en la medida que nos acercamos a marzo, entramos al periodo de Semana Santa y corremos el riesgo de entregar credenciales después de Semana Santa. Entonces lo preferible es que lo hagamos a finales de febrero. Se está planteando una fecha, ¿verdad?, que creo que está teniendo consenso entre los magistrados, que es la fecha del 28, le quiero decir, le voy a dar esa premisa, del 28 de febrero. 28 de febrero. Es la fecha que tiene más consenso, no 21, ¿verdad? Acuérdense que hay un montón de gente chambrosa y mentirosa, ¿verdad?, que roba información del tribunal, ¿verdad?, pero no es 28, esa fecha. Nos quedamos con sería esa 28, fecha. Por ahí la fecha. Y hoy hablemos precisamente de estas reformas electorales. Ahora se espera de que la Asamblea podría aprobar la ciudadanización de las juntas receptoras de votos. Entiendo yo que el FMLN no dio los votos para esto, no estaba de acuerdo con esto, pero sí el resto de partidos políticos. Explíquenos, ¿en qué consistiría esto de darse? Bueno, yo todavía no me he leído, para serle sincero, la reforma. He oído los comentarios, no conocemos todavía el texto de la ley,
porque en esta parte en concreto no fue consultado el Tribunal Supremo Electoral, hay que decirlo con mucha claridad. No hubo consulta al Tribunal Supremo Electoral. Hemos tenido, digamos, una excelente relación, hicimos todo un evento, incluso con el actual presidente, el doctor Portillo Cuadra, que está entregado, digamos, a este trabajo y que propone como 10 reformas electorales. Fuimos compañeros hasta de doctorado con el doctor Portillo Cuadra. Entonces, en este tema, yo entiendo de que ya hay consensos a nivel legislativo, ¿verdad? Entiendo que solo, creo que el FMLN se ha distanciado, y entonces habría que ver cuáles son los pros y los contras. Pero eso implicaría de que el Tribunal Supremo Electoral es que va a escoger a los miembros de la Junta Receptora de Votos. Sí, de aprobarlo. Y van a ser los ciudadanos, no los partidos políticos. Si quiere, en lo que yo logro conocer y lo que he leído de esto, porque a mí me gusta profundizar en las cosas y hasta ahora no tenemos el texto definitivo de qué consiste esa reforma, ni sabemos si va a obtener los votos. Entendemos que hay un dictamen de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucional en el sentido de avanzar en la ciudadanización, ¿verdad? ¿Sí? En la llamada ciudadanización, que como le digo es parte de la participación de ciudadanos no partidarios. Lo que pasa es que hay una sentencia, creo que es la 139, de la Sala de lo Constitucional. Ese es un tema delicado, a los que les gusta cumplir las sentencias de la Sala, ¿verdad? Porque al final hemos tenido que cumplirla, nos guste o no nos guste. Que le plantea, con base en el artículo 209 de la Constitución, y este es un tema de acuerdos de paz, que ningún partido político, oiga bien, ese es el espíritu de los acuerdos de paz, puede estar sobre representado en los organismos electorales temporales, y eso iba hasta para el máximo tribunal electoral. Ningún partido político debe tener sobre representación. Entonces, cada vez que usted integraba un OET, un organismo electoral temporal, desde las mesas de votación que le llama a la población y que legalmente se llaman juntas receptoras de votos, las juntas electorales departamentales y las juntas electorales municipales se integraban con equilibrios perfectos entre los partidos políticos. Ni la Sala de lo Constitucional, extinta, ¿verdad?, se atrevió a tocar el artículo 209 de la Constitución, que le planteaba ese espíritu de no haber sobre representación ni sobre determinación de un partido sobre otro, sino que el equilibrio. Entonces la Sala dijo, debe ser a propuesta del partido político. Esa es la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Eso es lo único que plantea, no plantea sorteos ni nada por el estilo. Los partidos proponen, y así se ha mantenido, ¿verdad?, las juntas receptoras de votos, los que cuentan los votos en el territorio, y así han funcionado, si quiere, las elecciones, al margen de que haya anulación de votos, doctor, de que haya errores de actas, que si se aprueba, significa de que el Tribunal Supremo Electoral, por sorteo, va a llamar a más ciudadanos a participar. De aprobarse eso, por eso nos estarían metiendo en un problema. De forma obligatoria. Correcto, nos estarían metiendo en un problema más. Ya hay ciudadanos que han interpuesto recursos ante la Sala, diciendo que le estaría obligando a realizar un trabajo. Entonces, a ver qué es lo que pasa el día de hoy, pero quiero que comentemos también las otras reformas. El voto en el exterior, doctor. Si quiere, me gustaría terminar como porque es importante, ¿verdad? La Asamblea Legislativa nos estaría metiendo en un problema más de los que ya implica administrar elecciones complejas con voto cruzado. Esto no resuelve ningún problema, ojo en eso. Oiga bien, para la complejidad del sistema electoral que está radicado en el voto cruzado y el voto fraccionado. Ojo en eso. Voto en el exterior, ¿será posible para incluirlos en esta elección? Porque solo pueden para la presidencial. Entonces quizás solo, si me deja terminar el otro aspecto de la ciudadanización, porque votos del exterior podemos pasar hablando todo un programa también. Entonces, cuando usted ciudadaniza, implica que el problema, todo el problema se lo manda al Tribunal Supremo Electoral. Antes los partidos políticos ayudaban a proponer y a buscar gente. Nosotros verificábamos que no tuvieran vinculación política partidaria, pero ahora implicaría que nosotros tenemos que buscar a esas personas y depurar. Y imagina lo que implica contratar correo para notificarle legalmente a esa persona que va a participar en una mesa y que luego ella comience en un periodo que se le da para plantear excusas. La vez pasada tuvimos procesiones de personas que se excusaban, y se excusaban por diferentes razones, licenciado. Incluso algunos que planteaban, que a mí me llamó la atención, pánico, por ejemplo, ante el hecho que vieron que el proceso electoral es complejo. La tesis que yo planteo es, y esto es importante para el país, un llamado a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales
¿va?, a reflexionar, a la Asamblea Legislativa también, al momento de votar. Hacer esto implica meter en un problema más, en lugar de resolver problemas de la complejidad de la próxima elección, estamos agregando. Yo pediría, haría un llamado vehemente, oiga bien, conozco al doctor Portillo Cuadra y sé que reflexionan sobre estos temas, sus técnicos también, que no nos consultaron en esta ocasión, pero en otras nos han consultado, y ahí vamos, si quiere, vamos por ese camino. Y brevemente, voto en el exterior. Termino en esto, porque esto es importantísimo. Va a disculpar que le interrumpa porque compite con don Ernesto López y todo en la pregunta. Oiga bien, si de aprobar esa reforma, para no ocasionar más problemas ya a la nación, en la complejidad de las 3 elecciones, y 2 con voto cruzado, y una sin voto cruzado, y hoy ciudadanizada, para no correr riesgo de que no haya elección por no integrar una JRB o una mesa de votación, les pediría de que se autocontengan, así se le llama, y que difieran los efectos de este decreto y vayamos por partes, eso es racional, que solo aprueben el 50%, oiga bien, de integrantes, ¿va?, ciudadanizados de las mesas de votación, y el otro 50% lo dejen a propuesta de los partidos políticos. De hecho, ya están incumpliendo una sentencia de la sala. La sala dice a propuesta de los partidos políticos, y el 209 de la Constitución lo señala. Entonces, al menos dejar que un 50% para esta elección sean ciudadanos y otros 50% sean a propuesta de partido. Si no, corremos el riesgo de no integrar las mesas de votación y no tener elecciones. Eso implicaría, y les doy este dato, solo el 23% de las mesas de votación, y hoy son 10.000 mesas, ¿ya?, se integraron con ciudadanos. Y fue un verdadero calvario encontrar a las personas, oiga bien, notificarlas y encontrarlas, recibir excusas, ver que no tengan vinculación política partidaria. Fue un calvario ese sorteo. Así es de que yo pediría eso. Vamos a dejarlo ahí, y bueno, las otras reformas vamos, en otro programa lo vamos a discutir, ¿verdad? Pero sí es importante continuar discutiendo estos temas que, bueno, hay mucha tela que cortar en todo esto. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta primera parte de la entrevista, y usted, amigo televidente, lo invito a que la segunda parte se quede con nosotros, porque vamos a hablar de este importante proyecto. Inicia el proyecto Tren del Pacífico. Esto cuando regresemos.